¿Cómo afecta esto a la reactivación de la economía en la ciudad? El comercio ha sido de los más golpeados en esta pandemia, sobre todo en Quito, que aún no logra recuperarse por estas disposiciones del Comité de Operaciones Locales. La Cámara de Comercio tiene una posición muy radical y ha sido muy cuestionadora a propósito de estas decisiones. Con nosotros el director ejecutivo de la Cámara, Carlos Aluride. Buenos días, gracias por acompañarnos. Byron, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, son posiciones, digamos, no contrapuestas, pero sí que nos preocupan a los dos lados. Sabemos que no son decisiones fáciles las que se tienen que tomar. El comercio ha sido uno de los sectores más afectados. Sabemos que hasta el mes de septiembre aproximadamente hay pérdidas en ventas nacionales de alrededor de 25.000 millones de dólares. Y la ciudad de Quito es una de las más afectadas, con cerca de un 50% del total de esas pérdidas. Por lo tanto, creo que es fundamental en este momento hacer una campaña en conjunto, el sector público y privado, para concienciar a la gente de que es momento de cuidarnos aún más, que el virus sigue presente, que no lo hemos superado todavía, y que si queremos mantener nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestra economía familiar a flote, tenemos que ser responsables con cada uno de nosotros para tratar de hacer un equilibrio entre mantener la salud de todos los quiteños y mantener la salud económica de los negocios en Quito. Por lo tanto, mire, hay muchas alternativas que se pueden trabajar. Afortunadamente, yo siempre digo que el diálogo entre el sector público y el privado, con el caso del municipio de Quito, siempre ha estado abierto. Aunque hemos sido críticos, ellos siempre han estado dispuestos a escuchar las propuestas que salen de la Cámara. Y lo que estamos tratando de hacer ahora, el día de ayer trabajamos por varias horas en algunas mesas de trabajo para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para tratar de llegar a equilibrios, siempre teniendo por delante la salud de los quiteños de una manera responsable. ¿Qué temas están en discusión en estas mesas y cuáles de estas podrían implementarse? Mire, yo creo que lo importante de rescatar de esto es que se está al menos tratando de no improvisar por esta vez, sino tratar de construir un plan. Yo creo que así como se hace normalmente en el sector productivo privado, el hecho de tener un proyecto en una empresa, se programa, se cotiza, se conversa, se habla de proyectos al menos en el mediano y en el largo plazo. Creo que la ciudad se merece ya tener un plan al menos al mediano plazo y no estar improvisando cada vez. Ahora estamos de nuevo en contrarreloj tratando de organizar algo para ver qué pasa con Fiestas de Quito. Ustedes saben que desde hace algunos años, cuando se hicieron algunas prohibiciones de eventos históricos o hitos históricos culturales, ¿no? Culturales con respecto a la ciudad, que activaban mucho la economía. De hecho, hasta ahora, para ciertos sectores, lo que sucede comercialmente en el mes de diciembre puede estar a nivel nacional es cerca del 12.5% o 13% del total de ventas nacionales. Lo que se generaba en diciembre justificaba toda la actividad anual. En algunas actividades, por supuesto. Del entretenimiento. Y sigue hasta ahora así, digamos, hay actividades que tienen entre el 25 y hasta el 35% del total de sus ventas anuales. Por lo tanto, creo que es lo responsable sentarnos a conversar y planificar todo este tipo de actividades, como escuchábamos hace un momento al señor alcalde, tratando de buscar alternativas nuevas del tema de hacer recorridos virtuales, culturales del tema de Quito. Pero no hay que desconocer que, por ejemplo, el sector de hoteles y restaurantes ha sido uno de los más afectados y que el sector formal, en ese sentido, que cumple protocolos de bioseguridad, son sectores que cuidan mucho, no solamente de los colaboradores, sino de la gente que los visita. Se respetan los aforos. Por algo se han hecho protocolos desde un principio, no de hoy, sino desde hace algunos meses atrás. Y creemos que esa es una alternativa importante, darle soporte a la actividad formal, darle soporte a todos esos negocios que se han venido sosteniendo de manera loable en toda esta pandemia y que además nos ayudan a sostener empleos de calidad, que es muy necesario en este momento en el país, que reactivan la economía y que obviamente están pensando siempre en la salud. Actividades de negocios pequeños, comerciantes, por ejemplo, en el centro de Quito, están casi liquidados, porque ha bajado un 60 o 80% el tráfico de personas y de turistas en esa zona. Es uno de los sectores que más ha sufrido y aparentemente no va a mejorar esto, y diciembre, que era un mes en el que podría haber alguna actividad, me imagino que esta va a ser nula. ¿Qué han previsto ustedes como Cámara para darle algún tipo de apoyo a ese sector? No de hoy, sino desde hace algunos meses atrás o casi un año atrás,
venimos trabajando con el sector del centro histórico. Acordémonos que el centro histórico y los negocios del centro histórico vienen sufriendo por malas decisiones tanto del gobierno central como de la alcaldía, sufriendo pérdidas en ventas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que siempre que existe una paralización o una movilización, el centro histórico se cierra como que si fuera un campo de guerra, y eso les afecta y les ha afectado históricamente. En octubre del año pasado muchos negocios ya cerraron porque no pudieron soportar la hecatombe que se vino, que son hechos públicos que todo el mundo conoce. Ahí empezamos a ayudar con muchísimo más impacto a estos locales, pero cuando se empezaban a reactivar algunos, vino la pandemia. Es decir, ya veníamos en una crisis económica importante, la pandemia lo que ha hecho es ahondar esa crisis y hemos tratado de ser muy creativos en cuanto a las alternativas que se les da para reactivar no solamente las actividades con turismo local o con turismo de la misma ciudad que se genera, sino hemos tratado de hacer esfuerzos inclusive con Quiport, por ejemplo, que es uno de los aeropuertos que mejor ha tomado el tema de la reactivación de viajes, no solo en la región, sino me atrevería a decir a nivel mundial. Y bueno, estamos tratando de darles ahí siempre alternativas, soporte, inclusive soporte en cuanto a créditos, no de multilaterales, pero sí de algunas instituciones internacionales que han aportado, no grandes cantidades de dinero como lo hacen con el Estado central, al sector público para tratar de apalancar ciertas operaciones de MIPYMES y pymes, donde están considerados restaurantes, hoteles y algunos negocios del centro histórico, para tratar de ayudarles en cuanto a la liquidez y que puedan sostenerse en estos meses, esperando que en el 2021 podamos tener una salida ya definitiva a la pandemia y que toda la economía del centro histórico se empiece a reactivar. Afortunadamente en el centro histórico hay grandes empresarios, tengo que reconocerlo públicamente, y ellos siempre están activos tratando de buscar alternativas para salir a la crisis. Una de las cosas buenas que ha surgido en la pandemia es que se ha generado una gran cantidad de microemprendimientos, nuevos empresarios pequeños, por decirlo de alguna manera, que trabajan ahora en el teletrabajo, el coworking, que también tienen ustedes una iniciativa al respecto. Pero la modalidad de contratos que ha sacado ahora último el Ministerio del Trabajo a través de acuerdos, que por ejemplo regulan esto denominado de el giro específico del negocio, o estos nuevos contratos específicos para el sector del turismo, de la cultura y lo que tiene que ver con restaurantes y bares y ese tipo de servicios. También ha impulsado un poquito. ¿Ven ustedes como una iniciativa? ¿Qué números tienen a propósito de eso? Mire, con respecto al teletrabajo, por ejemplo, antes de la pandemia en el Ecuador apenas 20,000 personas se acogían a esa modalidad. Hoy tenemos más de 440,000 personas y el 63% de ellas corresponden al sector público, el resto al sector privado. Por lo tanto, tenemos ahí una gran alternativa que ayuda a mantener el trabajo adecuado, porque aquí no es que estamos hablando de precarización, como algunos incorrectamente lo dicen. Claro. Y además tenemos la posibilidad de cuidar la salud de las personas, porque no necesariamente tienen que salir de la casa, sea en transporte público o privado, que también ese es otro inconveniente que hemos vivido en la ciudad de Quito. Tenemos, la verdad, hay muchas alternativas con respecto al tema del teletrabajo, y con respecto a las nuevas modalidades y a la ley humanitaria como tal, que ya empezó a ayudar, si bien no es una ley perfecta, todo es perfectible en la vida, pero sí ayudó a salvar empleos, y eso también es algo que mucha gente no entiende. Al llegar a acuerdos con los colaboradores, muchos negocios se salvaron. Si no hubiera existido esa posibilidad, muchos negocios hubieran tenido que cerrar. Y yo siempre digo que no hay peor forma de precarización que la de no tener empleo. Ese es un derecho que está por Constitución y es una obligación de nosotros como sector productivo privado tratar de generarlo. Pero el sector público y la política pública tiene que ayudarnos a sostenernos y a estar en un ecosistema de negocios adecuado. El Ecuador tiene un altísimo nivel de emprendimiento comparado con la región. Lamentablemente, el tiempo de permanencia de esos emprendimientos es corto. Y eso demuestra que los emprendimientos no se hacen únicamente por aprovechar una oportunidad de negocio, sino por una necesidad. Entonces, hay mucho por hacer en el ecosistema de negocios en Quito y en el país, pero para eso hay, como usted bien comentaba, hay algunas alternativas como Cámara de Comercio de Quito que le estamos brindando a toda la ciudadanía en general, sin que sea necesario inclusive que sean socios de la Cámara. Yo creo que es momento de ser solidarios, es momento de abrir las herramientas de la Cámara para que la mayoría de negocios se puedan salvar.
Hay nuevas disposiciones de movilidad, el tema de los salvoconductos que lo está emitiendo ahora el municipio a través de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pero ustedes siguen siendo críticos observando esto, ¿creen que debería liberarse como antes, como lo tienen el resto de las ciudades, por ejemplo? De nuevo, no es una propuesta que la estamos haciendo en este momento. Nosotros hemos venido analizando el tema desde hace más de un año atrás, cuando se cambió del pico y placa al hoy no circula, para ver qué afectación podía tener esto en el sector productivo, en la distribución de alimentos, bebidas, servicios básicos. Y hemos hecho algunas propuestas. Lamentablemente, en ese sentido, si bien hemos tenido conversaciones, no se ha avanzado mucho. Y hoy estamos nuevamente ante el tema que ya este fin de semana se acaba la vigencia de los salvoconductos que se emitieron a nivel nacional. Esperamos como Cámara de Comercio poder tener alguna alternativa para tratar de hacer un poco más viable el obtener los salvoconductos de las personas o industrias o negocios y comercios que lo necesiten. Pero ha dicho el alcalde, incluso el secretario de Movilidad, que tienen toda la libertad de los sectores productivos. Sí, definitivamente ahí yo creo que tengo que reconocerlo. Existe libertad, existe, digamos, las alternativas para el sector productivo, para que el sector productivo no se vea afectado. Lamentablemente siempre la tecnología a veces tiene ciertos inconvenientes, se cae la página, son cosas que se irán seguramente solventando a lo largo del tiempo. Para nosotros lo ideal hubiera sido no tener ningún tipo de restricción. Siempre las restricciones se prestan para ciertos temas de discrecionalidad. El sector formal está lleno de normativa ya, hay mucha tramitología alrededor del sector formal, y lo que nosotros pretendíamos es no seguirle llenando de más restricciones, sino darle libertades para que el sector productivo pueda crecer. Carlos Alubía, muchas gracias. Con mucho gusto. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Y la